Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su devocional de Salmos 1-2. Déjame presentarte a nuestro invitado que es Cristian Vélez, que si tu bio no se equivoca, Cris, músico con la carrera desde hace 10 años, has participado en muchísimas naciones, finalista del concurso Siembra, organizado por la Mega Colombia, RCN Radio en Colombia, y bueno, con sencillos como Paciencia, como No Puedo Más, Paciencia del cual varios de nosotros somos muy fans, Aguacate, en fin, muchísimos temas, y hoy nos acompaña para hablar precisamente de la creatividad y de cómo es que Dios nos utiliza. Cris, bienvenido a Salmos 1-2, ¿cómo estás? Muchas gracias, David, muchachos. Un abrazo gigante, Dan, Ana, Cristal y todos los que en este momento nos están viendo. Un saludo especial, gracias por contar con este servidor y poder hablar de eso tan hermoso que Dios nos ha dado, que es una pasión gigante para mí, David. Así que gracias por la invitación. Para empezar, cuéntanos un poco cómo es que Dios te está utilizando, cómo empezó toda esta carrera en la música, en la composición, de dónde nace este deseo por dedicarte pues al arte y a la música. La necesidad me llevó a explorar la música de una forma interesante, pero después, años después de estar caminando, después de estar como viviendo a través de la música por medio de ella, en cuanto a literalmente el pan de cada día, en ese proceso empiezo a tener diferente apoyo de organizaciones a favor de la niñez, luego una abuelita muy querida, y ella me apoyó con la universidad, con gran parte de la universidad, y tuve la oportunidad de estudiar música con énfasis en composición comercial. Entonces fue algo muy interesante porque empecé, eso que me dio como el pan de cada día, se empezó como a convertir en algo que ya empezaba a manejar de una forma más profesional y un montón de cosas interesantes. Pero yo sentía que faltaba algo, sentía que había un vacío ahí, David, que de alguna forma no podía entregármelo como el mundo intelectual, ¿no? El conocimiento de la armonía, el manejo de las escalas, mejor dicho, todo lo que tú sabes que implica el mundo de la música y que te da como que te llena como, uy, qué chévere, y estoy aprendiendo más y más, pero resulta que en mi caso personal yo aprendía más y más vacío me sentía. Pues finalmente porque todos tenemos un vacío que solo puede llenar nuestro Dios, ¿no? Entonces ese era como el llamado que estaba haciendo en mi vida, y la música fue como la experiencia sensorial para poder conocer algo que tocó más mi ser, que fue el conocer a Jesús en mi vida. Entonces cuando yo me enamoro de mi padre, empiezo a tener otra perspectiva de la creatividad, ¿no? Yo pensaba que la creatividad era de aquellos que venían dotados de ella, de personas que solamente podían adquirirla por la capacitación intelectual, sí, literalmente de seres dotados o galácticos, pues que tenían como ese poder celestial, no sé. Entonces cuando conozco a mi Señor, pues me doy cuenta pues, que todo venía de Él. Entonces yo entendí pues que la creatividad no le pertenece al ser humano, y que hemos sido muy narcisistas al pensar que la creatividad tiene que ver con mis capacidades y todo el poder que tengo. De repente nuestro Dios nos ha dado una sensibilidad especial, y de repente pues unos tenemos esa sensibilidad más desarrollada que otros, pero finalmente la creatividad es una virtud que el Señor nos da. Y me pongo a pensar muchísimo en Juan 15:5, cuando el Señor nos dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, y quien permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Ese mucho fruto pues para mí significó muchísimo en todas las áreas, y creo que el Señor nos ha dado la creatividad para que dé mucho fruto. Viene a mi mente estos versículos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? 1 Corintios 2:9, ¿no? Saltándonos un poco de lo que Dios puede darnos creativamente, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sino Dios tiene preparado algo para ti que ningún oído ha oído, ningún músico, lo tiene preparado para ti, y sin duda es algo que, no sé qué opines tú, pero es algo que debemos de buscar, ¿no? La presencia de Dios, llenarnos de Él, porque ahí arriba hay cosas preparadas para nosotros, pero que ni nos imaginamos. Muchas veces el creativo, te lo digo por toda la experiencia que hemos tenido en estos casi ya 2 años de estar formando compositores, que pues tenemos muy baja autoestima, y o tenemos muy baja o tenemos una corona. Demasiado. Entonces es como los dos extremos que no nos permiten ver el regalo de estar en ese centro donde el Señor tiene para darnos mucho, ¿no? Donde tiene para darnos realmente profundidad
en esto de hey, créeme, que ni oído ha escuchado, ni boca ha dicho lo que yo tengo para darte a ti, creativo. Y eso yo también lo quiero conectar a algo muy especial que el Señor nos habla en Santiago 1:2, por ahí hay algunos versículos donde el Señor nos dice que pues si les falta sabiduría, pídanla. Y pues ¿qué es sabiduría? Es una otra, pues no sé si la palabra está bien utilizada, pero es otra particularidad de la creatividad. O sea, Señor, haznos sabios, haznos creativos, te lo pido. O sea, ahí Él nos dice, pídanme, ustedes no me saben pedir, también dice el Señor en otra parte. Y claro, pues no les vamos a pedir porque no le estamos pidiendo eso que Él tiene para darnos tan poderoso. En vez de eso, sí siempre pedimos es la añadidura, ¿no? Ay, el carro que quiero, ay, el apartamento, ay, permíteme pues, que quiero cambiar de nuevo celular. Y pues nos perdemos los regalos que papá nos tiene. Y si estamos en esa tónica de estar como buscando lo que él anhela, ¿no? Como esa oración de Salomón, Señor, hazme un buen administrador de lo que me has dado simplemente, y el Señor le dio 3 veces más de todo. El Señor también haría eso mismo con nosotros. Es algo tan especial, es esa cadena sensorial que por algo Él nos la puso, ¿no? Pensemos en las pupilas, como hay millones de formas en que sentimos los alimentos, y el Señor creó de una forma tan especial cada detalle de nuestro tacto, de nuestro sentir, que eso mismo quiere darnos hacia afuera como líderes creativos, como personas que estamos creando una gran familia, creando una gran relación con Él, creando una manera de depender mejor de su palabra, creando lazos que rompan hábitos destructivos en nuestra vida, creando su reino en esta tierra. ¿Cómo logras tú identificar que realmente es Dios quien te está dando la creatividad y no es tu propia carne que te está diciendo, esto estaría padre, hay que intentarlo? Mira, mi propia carne me dice no pares, ¿sí? Y yo no paro de ser creativo y de crear. ¿Y qué me pasa cuando mi propia carne me está gobernando? Llega la ansiedad, llega la depresión, porque como creativos eso es lo que estamos viendo. Te lo digo por experiencia de estar al lado empujando y formando muchísimos compositores. O sea, es como es una desesperación porque la canción no me sale. Y yo era ese y peor. Cuando dependo en mi padre para ser un líder creativo, para crear, tengo paz, ¿me entiendes? Tengo ese gozo que el Señor da, que no tiene explicación, pero es ese gozo que me hace decir, ok, en este momento no salió, papá, gracias porque me diste muy buenas ideas, mañana las vuelvo a revisar y tendrás algo nuevo para mí, porque ya no son mis tiempos. Entonces, ¿cómo entiendo yo que es la creatividad que viene de mi Señor? Porque me permite estar en primero y entender que sus tiempos son perfectos y no los míos, porque como creativos esa es una sombra que tenemos como creativos, es que como no es por nuestras fuerzas, pues entonces tenemos que depender de quién realmente es, ¿no? Pero la creatividad, como te decía, tiene que ir hacia algo bueno, digno de alabar, digno de pensar, de construir, de proyectar. Entonces, por eso mi concepto de la creatividad, pues la palabra lo transformó y por eso lo sé. Qué importante es estar conectado con Dios, ¿no? Todo el tiempo para poder crear con base en lo que Él nos da, porque pues Dios es el ser más creativo, es el más creativo del universo. Si nosotros vemos la cantidad de especies de plantas, de animales, de paisajes que hay en este mundo, ¿no? Incluso de planetas, ¿no? O sea, yo creo que nunca se acaba y creo yo que nunca vamos a dejar de descubrir todo eso que Dios hizo, ¿no? Y Dios realmente es pues súper creativo en todo lo que hace, ¿no? O sea, desde lo que también decía Cris, que pues a todo nuestro cuerpo pues le dio funciones, le dotó de un sistema específico para cada cosa y bueno, o sea, pensó en todo. Entonces, qué importante es estar conectado siempre con la fuente máxima de creatividad para todos los proyectos que tengamos en mente, ¿no? Nuestro Padre es el único que inventó la nada, que de la nada inventó todo esto que vemos. Entonces es muy bonito entender cómo nuestro Padre, nos dice todos los días, soy un ser creativo y te quiero conquistar hoy. Hay una cantidad grande de personas que pueden tener chispazos, que pueden tener ese momento de eureka, pero me gusta mucho lo que tú dices de esa creatividad sostenible, porque hay que tener, o sea, un chispazo está bien, pero tienes que continuar y mantenerlo. Existe algo que se llama expresiones de autogestión creativa o hábitos creativos que pues sí, que finalmente estimulen mi creatividad. Entonces
¿Cómo se estimula? Pues generando esos hábitos, o sea, los canales de expresión, que lo conocemos así. Entonces, un canal de expresión, por ejemplo, para David puede ser que se va, no sé, al parque y ahí David es demasiado creativo y empieza a fluir con lo que tiene. Muy diferente, por ejemplo, el canal creativo de Cristian, que es encerrándose en su estudio y abriendo un beat y imaginándose muchas cosas y eso estimula mi creatividad. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es mi canal de expresión creativo, formarse para, ¿no? O sea, por ejemplo, si soy un creativo en el mundo de la música, pues hey, ir a estudiar la armonía, ir a conocer un poco de armonía, empezar a enriquecer mi oído, lo que llamamos la musicalidad, empezar a consumir más música para ser alguien más musical y de repente tener más herramientas creativas para entregar hacia afuera. Y así en todas las áreas, ¿no? Hablamos de la aviación, eres un creativo en la aviación, pues nada, tienes que convertirte en un experto en el desarrollo de piñones, de poder, no sé, conocer cómo funciona toda la estructura de motor de un avión. Mejor dicho, es como empaparse de, ¿no? Creo que el creativo pues finalmente es alguien que tiene la capacidad para generar esas nuevas ideas, y esa sensibilidad especial y esas características pues ya las paso al plano espiritual, vienen de una dependencia con mi Señor, porque es que no hay otro lugar donde podamos como sacar esa profundidad, ¿no? De esa relación genuina donde pues lo hablamos, lo que dice Santiago 1:2, que es tan poderoso. Si les falta sabiduría, pídanla. Es decir, si les falta creatividad, pídanla. Que yo no los voy a juzgar. Bueno, no dice esa palabra específica, pero es lo que la idea que transmite. O sea, no los voy a juzgar por eso, sino al contrario, pídanla. Que yo, como aquel que les ama, se las daré, ¿no? Estoy parafraseando, pero es como esa la idea que nos muestra ahí. También si pensamos en ese mismo libro que es tan poderoso, también dice que se consideren dichosos los que pasan por diversas pruebas, porque ellos experimentarán esa paciencia, y esa paciencia desarrollará la fe en el Señor. Entonces, como también entender que la creatividad se desarrolla en el campo de la incertidumbre, en el campo de la falta de oportunidad, en el campo de las puertas cerradas. La creatividad más estimulada y más poderosa siempre se ha desarrollado desde esos aspectos. Miremos a visiones extraordinarias, no sé, Apple, bueno, todos los que, sabes tú, que empezaron, se le dice el club del garaje, ¿no? El club del garaje, ¿no? Todos los que empezaron en un garaje, Amazon, ¿no? O sea, en ese momento precario es donde se desarrolla la creatividad, pero es que es ahí pues donde el Señor nos habla, ¿no? Y donde nosotros entendemos que nuestro Padre está gritando, hey, eso es lo que tengo para ti, no te olvides ahora cuando estés al otro lado de dónde sale eso que te estoy dando. Entonces, que mira, yo tengo grandes amigos en el mundo de la industria de la música que ganan muy bien económicamente, que tienen un nombre importante en la industria, que todas estas cosas se han convertido como en medallas, pero que finalmente están vacíos, o sea, están ¿cómo decirlo? Están insatisfechos, ¿no? Entonces Composición Inteligente nace con eso que David ha estado hablándonos durante todo este tiempo, que se lo manifesté: sostenibilidad, o sea, inteligencia, sostenibilidad. Y ahí viene ese programa de Composición Inteligente que finalmente, más allá de las herramientas creativas, digamos técnicas, de armonía, de desarrollo silábico, de conocimiento de figuras literarias, bueno, de todo esto que son herramientas importantes de crear canción, es más al corazón y a la mente del creativo. Entonces, esa Composición Inteligente invita al creativo a que se tome su trabajo y su rol con más tranquilidad, y que en esa tranquilidad surge mejor la creatividad. Siempre le hablo a los alumnos y a los grupos de trabajo que en mi caso es Dios, en mi caso es el Dios de la Biblia, y que anhelo que del lugar donde nace la creatividad más poderosa, pues ustedes puedan abrir y permitir que eso sea para ustedes la gasolina creativa. Entonces ha sido también una plataforma preevangelística muy poderosa, donde hemos visto vidas ser impactadas. Una vez en uno de los programas vimos pues estaba yo compartiendo y un señor estaba diciendo: no, es que mi hijo por allá se metió en una religión de esas locas. Obviamente ninguno se imagina que yo soy un cristiano de pies a cabeza y enamorado de mi Señor Jesús. Y él me dijo, y él nos compartía, no, entonces se metió por allá en una relación en una iglesia, bueno, no sé, eso, cristianos, cosas así, el señor hablando así. Y yo le empecé a hacer esta canción porque pues me ha inquietado mucho lo que él dice y lo que ahora me llama y me dice, así.
Entonces el Señor empieza a cantar como una letra como, háblame de ese tal Jesús, quiero saber de qué se trata eso, por qué estás tan apasionado ahora, por qué ya no me estás... Cosas así, yo decía como, wow, es que eso es lo que, ese es el impacto que tiene que tener nuestro desarrollo creativo para la cultura, o sea, preguntarle a la cultura o llevar a la cultura a que si estás calificando mi arte, si te gusta cómo hago las cosas, pues realmente te gusta cómo las hace Dios, porque yo estoy imitándolo a Él. Entonces me encantó cómo ese hijo está compartiendo el evangelio a su padre, o sea, qué belleza, ¿no? Cómo la creatividad nos permite finalmente, pues que, ¿cuál es el propósito de la creatividad? Pues fue creada para que otros conozcan a Dios, fue creada para que el ser humano se conecte con su Padre, con su Señor Jesús. Entonces es muy lindo ver cómo esa conexión se evidencia de tantas maneras y wow, eso es algo lindo que ha pasado en los programas de composición inteligente y pues que le pido a mi padre que siga pasando, que siga creciendo lo que está sucediendo. Nos vamos a despedir aquí, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Devocional Salmos 1-2. Gracias, Cris, por acompañarnos. Es de gran bendición. Definitivamente nos quedan muchos temas. Ojalá después podamos hablarlos. Gracias a ti que nos estás viendo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema que tenemos preparado para ti. Escríbenos si tienes alguna duda, alguna petición de oración también, con todo gusto la recibiremos si la quieres hacer de manera pública o en un inbox. Vamos a estar orando por ti. Recuerda que también una vez al mes tenemos nuestros en vivos de oración para cualquier petición que tú tengas. Tenemos un Dios de imposibles, así que no creas que no hay nada que Dios no pueda hacer. Nos vemos, cuídate mucho, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Chao muchachos, gracias por su tiempo. Bye.